Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Vámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión una semana más porque ha llegado Noctua News de Andromeda Value Capital con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente, que me está troleando por Zoom, y un presente, Flavio Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aislados, pero bien. El troll troleando. Troleando, te voy a banear, Antonio. Es que Antonio, en vez de entrar a las reuniones con su nombre, me pone otros nombres. Entonces, claro, yo estoy de administrador y yo te voy a estar preguntando por fuera, oye, pues no lo admito, claro, digo, imagino que eres tú, pero no me pongas nombres absurdos. Digo, a ver si se nos va a colar aquí algo. Bueno, en fin. Juan de, danos el briefing. Hoy vamos a hablar de GeForce Now y de cómo Facebook entra en el accionariado de Rio, una de las telcos más potentes de India. Y luego tenemos pues la habitual Lightning Round en media, en gaming y en tecnología. Mercados. Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo este miércoles pasado que estiman que la mayoría de la economía estará abierta, es decir, en funcionamiento a final de este verano. Deja a cargo de los gobernadores de cada estado cómo y cuándo abren la economía. Y otra noticia buena, después de un pedí en el jarro de agua fría de ayer de Gilead Sciences, que dijo que la vacuna que se esperaba, pues no... Vamos, se podrá esperar, pero no con los resultados que previamente parecían mucho más optimistas, pero el dato bueno es que un estudio, haciendo pruebas aleatorias a los ciudadanos de Nueva York, ha revelado que un 13,9%, prácticamente un 14%, de la población ya tiene anticuerpos de COVID-19. Sí, además aquí recordar que el tema es que para conseguir la supuesta inmunidad colectiva tendría que estar rozando el 60% este dato. Bueno, por otro lado, Grifols prevé tener listo un test en mayo y un tratamiento en julio contra el coronavirus. El tratamiento está basado en inmunoglobulinas hiperinmunes recogidas del plasma de pacientes ya recuperados, y los test que estarán para mayo se basan en una tecnología propia de Grifols que se conoce como amplificación mediada por transcripción, caracterizada por una elevada sensibilidad analítica y por adaptarse a grandes volúmenes de muestras de forma automatizada. Prácticamente pueden analizar unas 1000 muestras diarias. Pues muy bien, la ronda de pequeñas cosas positivas. También vi ayer que a raíz de esto creo que es muy, muy interesante la cantidad de población que tendría ya anticuerpos. Porque hacían un rastreo que llevaba hasta la feria del CES en Las Vegas en enero, que es una de las ferias más potentes, no solo a nivel estadounidense, sino a nivel mundial, y ya te mostraba cómo por allí podría haber venido el primer foco de contagio, por lo cual en realidad tienes muchísima gente que no se ha traqueado, es decir, ramas que se han ido dispersando desde el CES, ¿no? De gente que no se ha traqueado de hace un montón de semanas que tendría ya anticuerpos. Que en parte revelan, por ejemplo, un dato como el 14% en Nueva York. Aunque en el mismo estudio hacían distintos trozos de Nueva York. Y, por ejemplo, en Manhattan creo que salía prácticamente un 20%. O sea, que la cifra incluso puede ser más alta. Estos son los estudios que se supone que quieren hacer aquí en España de estos serológicos para ver por dónde anda la historia. O sea, por dónde realmente cuánta gente, o hacer una extrapolación o sacar un tanto por ciento de cuántas personas pueden tener ya anticuerpos, o sea, porque la han pasado de manera y no se han enterado o por lo que sea. A ver, en realidad está muy bien, Sí, porque eso es que no tienes material. Claro. A ver, hay noticias, o sea, esta parte es súper importante, porque al final, claro, si tú tienes un porcentaje ya tan inmunizado, los tantos por cientos de mortalidad en realidad te bajan, porque es sobrepoblación no inmunizada. A toda esta la tendrías que ir descontando, con lo cual, dato positivo, y dices, bueno, pues mira, mi tasa de mortalidad no sé cuánto. Sí, pero si metes este factor en realidad menos. Eso por un lado. Pero luego por lo otro es eso, que te apoya a la inmunidad colectiva que dices del 60. Pero es verdad, es que te hacen dos faltas. Es decir, para que se te active la economía, en todos los sitios necesitas dos cosas. Test masivos, mascarillas. Y cuanto más tardes en esas cosas, pues peor va tu economía. Está correlacionado, así que no hay más. Sí, España tampoco hay que tomarlo como... No, España no hay que tomarlo como base, está claro. Ya, yo creo que ha demostrado ya bastantes veces cómo no hay que gestionar este asunto, pero bueno. Aquí están, en La Paz creo que fue uno de los hospitales de Madrid en los que primero se hizo a los que trabajaban ahí, médicos, celadores y demás, el test de inmunología. Ahora lo están haciendo en el Gregorio Marañón progresivamente,
Pero esto te deja que pensar. O sea, cuando ya estás planificando abrir progresivamente la economía el 9 de mayo aquí en España, que no se va a abrir, o sea, se va a abrir de aquella manera, ¿sabes? En plan, todavía ni siquiera han comunicado los planes, cuando ya en Italia tienen algún cierto plan, en Estados Unidos ya van comunicando, aquí creo que ha habido poco, ¿no? O sea, no sé si tú, Antonio, has estado más pendiente de eso, ¿sabes Bueno, algo? aquí creo que el plan, o sea, lo más concreto que hemos tenido ha sido el tema de lo de los niños, y con eso queda todo dicho. Lo de los niños. Yo a mí, a nivel internacional comparado, es decir, intento siempre hacer la abstracción de que estoy en España, pero no veo las cosas desde España, sino desde fuera. Y creo que somos el país más lento en ejecución. Es que no veo otro tío que lleve los tiempos tan lentos como él. Oye, vamos a tener Italia. cuidado a ver si nos van a censurar. Nos van a banear. Emitimos el podcast, escucha, ponemos una VPN, emitimos el podcast desde Panamá y Desde un barco de estos que esté operando en aguas panameñas. bueno, en fin, vamos a la siguiente sección. Sí. Media. HBO anunció que finalmente el 27 de mayo se estrenará HBO Max con más de 10.000 horas de contenido a un precio de $15 si te concedes como suscripción. Dentro del contenido nuevo tenemos los Looney Tunes Cartoons, The Not Too Late Show with Elmo, On the Record y Love Live. Sí, que evidentemente, pues, o sea, los Looney Tunes, a ver, el contenido es... O sea, los Looney Tunes lo conocemos y Elmo creo que es un muñecote de estos también, ¿no? Es primo hermano de Piblas. Eso, sí, eso, de ese tipo de muñecos. Pero realmente el resto del contenido, es decir, sí, se intentan capitalizar en algún nombre propio de lo que es Warner Bros., pero el resto de shows, pues por ejemplo, On the Record y Love Live, pues bueno, son shows nuevos que tampoco te transmiten nada, ya es una cuestión de si te gusta lo que proponen y tal. Pero lo que quiero decir es que como punto de partida inicial me parece un poco flojo, porque ya todo lo que realmente intenta capitalizar HBO Max es en HBO, en lo que ya tenías. Entonces, ¿sabes? De punto de partida inicial es un pelín flojo. Desde luego que van flojo. Sobre todo, había una de los hitos importantes que reflejaban en el proceso de lanzamiento, cuando iban a lanzar, que recordemos se ha adelantado, era un capítulo especial, bueno, o una serie de capítulos especiales con Friends, por ejemplo, que lo recuperaban para el servicio. Entonces, en cuanto, como le ha venido un poco la situación con esto del coronavirus, han adelantado y no salen con todo lo que tenían planeado. No obstante, relativo a lo que es actualmente y teniendo en cuenta que viene con AT&T y demás, pues oye, para muchos que están ahora mismo con el servicio actual de HBO, pasarse a HBO Max, pues no es ningún tipo de... Es unos pocos dólares más, creo, y todo el catálogo que te ofrece. Pues oye, es como dicen en inglés, ¿no? Un no-brainer, en plan, no me lo pienso y probablemente por ahí consigan tener suscriptores y mantener el servicio. A ver qué lanzan en el futuro. Sí, de hecho yo creo que la base de usuarios inicial va a ser, luego hay que verlo con el tiempo, pero el dato va a estar ahí en la correlación que hay con usuarios que ya eran HBO, porque creo que va a ser altísima. Y es verdad que AT&T te lo va a intentar vender en el paquete, porque bueno, la Telecom, entonces lo va a intentar meter un poco más, hacerle ahí el push, pero creo que ahí van a estar los dos datos determinantes del servicio. Y eso es decir, sería un éxito para ellos si consiguen romper la regla y extenderse mucho más de eso, pero creo que el techo va a estar ahí. Y ojo, luego hay que ver el chico este que se trajeron, bueno, el señor este que se trajeron de creador o cofundador de Hulu. O sea, bueno, parece que están haciendo apuestas interesantes. A ver cómo les sale a futuro. Tienen buena IP, que eso es un punto a favor. Que hay gente como, pues, servicios como Quibi que parten de cero. Entonces, es complicado. Vosotros, una pregunta rápida. ¿Creéis que va a funcionar o que no? Dices lo de HBO Max. HBO Max, ¿sí o no? ¿A qué va a funcionar con el tiempo? Pues yo creo que sí. Antonio, mójate. Pero dentro de su propia HBO, o sea, dentro de sus propios usuarios. Yo es que estoy con ese análisis. O sea, yo no creo que vaya, yo no voy a entrar más porque, o sea, yo no me haría una suscripción a HBO Max por este contenido nuevo. No sé si me explico. Si me dijesen que van a sacar Juego de Tronos 2. Tú, pero que tienen contenido bueno, o sea... No, si no cuestiono que no lo tengan bueno, pero digo que me parece que quien no ha estado quien no haya entrado ya en HBO, no creo que sea esto un push para decir, venga, ahora sí que voy. O sea, estamos hablando a largo plazo, no ahora. O sea, yo ahora tengo en cuenta que, o sea, yo estoy diciendo a 1 o 2 años. Yo creo que con las variables de... O sea, su track record de sacar buena serie, porque la saca,
los fichajes que han hecho y las apuestas que están haciendo en la actualidad, eso dará fruto en el largo plazo. Esa es mi opinión. Sí. ¿Por qué Estoy de acuerdo con lo que dice, ¿eh? Que ahora mismo los usuarios. ¿Por qué segregar dos tipos de contenido? O sea, yo creo que eso al final, se acabará. Es como en Disney, que tienen demasiada oferta. Al final tienes que acabar consolidando tu paquete. Sí, es justo lo que iba a decir, que al final nos quedaremos con HBO Max, habremos tenido una subida de premium de contenido y de precio y HBO desaparecerá. Eso es. Pero hay que recordar que esto es un proceso. Al final, joder, hay que estar pendiente de que. O sea, de lo que las acciones que estás tomando ahora tienen sentido a futuro. Entonces, oye, por ahora, pues todo da pie a pensar que lo están haciendo bien. Y no tiene por qué haber un solo servicio, que sea solamente Netflix, puede haber varios. Porque al final, el coste de tener determinado, o sea, 3 servicios te sale ¿cuántos? 40, 50 euros tener los mejores, que serán HBO con su librería y su IP, imaginemos Disney para los niños cumpliendo la función de babysitter o de cuidadora de niños y Netflix con contenido también bueno, pues yo los pagaría. Desde el punto de vista de usuario. A mí me parece una de dos. O un intento de subida de precio encubierto, o bien que quiero hacer una prueba a ver cómo va el tema, a nivel de establecer diferentes planes de precios y ver cómo eso es recibido por parte de mi gente. Porque yo vuelvo a decir, porque es que no le veo mucha más historia. Yo no me voy a hacer más de HBO por esta historia. O sea, no me voy a suscribir a HBO por este cambio. Sí, a ver, yo creo que en parte también vienen por un movimiento un poco más defensivo, ¿vale? Porque tienen mucha IP que estaba volcada en otros servicios y al final, pues, que es lo que les ha pasado a todas estas. Vamos a intentar capitalizar en nuestra IP y con nuestro propio servicio en streaming. Entonces es verdad que experimentamos con lo que es el streaming. Y no deja de ser eso, un experimento que veremos cómo acaba evolucionando para muchas de ellas. También es verdad que ahora con el tema, por ejemplo, del coronavirus, y se han roto muchos planes, algunas de estas se van a ver obligadas más bien, a contenido que en principio iba a acabar en su servicio, tener que volcarlo otra vez de nuevo a algún agregador último como Netflix, por la propia necesidad de monetización. Entonces, no sé, todo esto sigue en evolución, pero sí que es verdad eso, que HBO Max... Claro, pues, exacto. Por cierto, no se creo puede... ¿Qué pasa? ¿Perdón? No, que iba a aclarar que todavía no se puede contratar en España ahora cuando llegue el 27, esto es solo para Estados Unidos. Yo creo que la clave está justamente ahí, donde dices tú, que esto es una evolución, es un proceso. O sea, es como Netflix. Netflix ahora está súper bien, pero hace 2 años o 3 le estaban criticando que no tenía una peli. Y cuando sacaron la primera peli, les decían que era muy mala. Hicieron el esfuerzo con Roma, que te puede gustar más o menos, pero estuvo ahí nominada. Se llevó al final de Oscar, ¿no? Si no recuerdo mal. Roma se llevó algún Oscar, ¿no? Ya no sé si fue el de mejor película, pero se llevó varios. Bueno, o sea, si vas evolucionando y no te quedas en estático y las cosas y las decisiones que vas tomando son buenas, como por ejemplo el HBO, la contratación de este hombre que viene de Hulu, que tiene experiencia en el servicio y demás, pues oye, son las pistas que te van dando de cómo van formando su estrategia de cara a futuro. Sí, completamente. De hecho, por ejemplo, a Netflix siempre le criticaban lo que has dicho tú, lo de las películas, pero si vemos el proceso, hace cosa de menos, era incapaz de montarte realities. Y ahora fíjate cómo no hace más que reventarlo con realities. O sea, y una cosa súper interesante de esta última, de que salió Red Hastings y Ted Sarandos diciendo en la conference call de Netflix, que tiene relación con una cosa que publicamos, que era un estudio que hacía, creo que era en el Financial Times, donde con mapas de calor te decía dónde tenía más peso Netflix según los tipos de contenido. Y justo si se les ve, es que se les ve, en plan, que están reforzando aquellos donde eran más débiles. Y te decía una cosa, y era, fíjate que, oye, nos ha venido mal para el tema de producción, lo que es contenido pues con personajes de carne y hueso, porque está todo parado. Sin embargo, en animación nosotros seguimos a tope. Y hemos hecho partnerships como Cartoon Networks, creo que era, que vamos a explotar de cara a futuro. Entonces, bueno, pues oye, ahí te deja ver que saben cuáles son sus debilidades y van a producir más en esas cosas o en esas partes donde son más débiles. Punto positivo. Vamos con el Lightning Round, precisamente. Venga. Pues precisamente Netflix presentó resultados y al día siguiente una emisión de $1 billón de financiación en deuda que puede servir para consideraciones estratégicas en otros aspectos.
Sí, M&A decían, pero bueno, supongo que es algo pequeño. Aunque también puede ser para la propia operativa del negocio y ya está. Snap también presentó resultados. Lo pongo aquí porque ya podemos considerarla una empresa de media y compitiendo con Quibi, ¿no? Bueno, Ope de Kiwi. a ver su contenido hacen. O sea, Sí, bueno, ha tenido mucho éxito con una que se llama Will From Home y ha sacado, que ya hemos comentado por aquí, alguna serie muy destinada a gente más jovencilla, entre 15 y 20. Pero bueno, ahí está. y Scooby-Doo de Warner Bros. Se estrenará directamente online, saltándose la posibilidad de visualización en cines, que bueno, obviamente están cerrados. El problema es el precio de descarga, $19,99 por un alquiler de 48 horas o comprarla por $24,99, que es el precio estándar, pero es verdad que este modelo es un modelo caro, legacy y caro. La jefa de marketing de la recién estrenada plataforma Kiwi se marcha de la compañía. No dura mucho. Yo creo que le han dicho que es una compañía de media y se ha asustado. Bueno, vamos con los estrenos de streaming. Empezamos con Netflix como todas las semanas. El viernes se estrena Extracción. Creo que es la película de la semana, que es del, ¿cómo se llama este? De Chris Hemsworth, el de Los Vengadores. Entonces, la típica película de acción, es que se pegarán 4 tortas, 20 tiros. No será muy profunda, pero bueno, para pasar el rato no estará mal. No, yo la veré, por cierto, he empezado a ver los 2 capítulos que hay de El último baile, de lo de Michael Jordan. No sé, Juan, de si lo has visto. Sí. Ah, vale, esperaba que lo fueses a decir con un poco más de... No, Entusiasmo. estoy encantado. Lo único que me molesta es que no me los haya podido ver todos ya. Porque Vale, vale. es Yo una, decía es, eso, porque- es una etapa súper buena y además lo enfocan. Si bien es cierto que ponen al general manager de aquel entonces un poco mal, por lo menos en los dos. Sí. Bueno, creo que me voy a No, cortar. Me voy a cortar porque estoy haciendo spoilers y tampoco va de eso. Pero por ahora me está gustando bastante, sí. Solo voy Sí, a es decir que eso. no soy muy fan de baloncesto, pero la verdad es que el documental está muy bien. Está muy bien. De hecho, no sé, o sea, no tengo ni idea qué pasó exactamente en la temporada 97-98. Para mí es como un, ¿sabes? Pero Una Javier, intriga por total. Dios, ¿en qué mundo vives? Tío, a mí No, hombre, me pues gusta si el no le baloncesto. gustaba el baloncesto. Yo es que me veía a los Solo Star en vídeo, como era tarde, no los podía ver, los grababa, o nos grabábamos y nos los pasábamos en VHS. Entonces te lo ponía en tu. Grabado en esas cintas que usabas 1000 veces y regrababa y regrababa. No. En fin, que está muy bien el documental, ¿eh? Tanto si te gusta el baloncesto como un poco por ver qué pasó ahí. Hombre, Michael Jordan es un. Michael Jordan, pero todo el equipo, ¿no? Que no solo era Michael Jordan, porque también tenía unos jugadores que eran magníficos. Bueno, más cosas que estrena Netflix este viernes. Bueno, el viernes, que día estamos hoy, 24. Afterlife, la segunda temporada. El día 26 se estrenará The Last Kingdom, temporada 4, y un documental que han hecho muy rápido, el coronavirus, en pocas palabras. El día 27 estrenan Yo Nunca y el día 29 estrenan A 3 metros sobre el cielo, ahora la serie, pero italiana, en un nuevo remake de esto, que ya no sé cuántos han hecho. A Secret Love, un documental. Crimen y Perdón, otro documental. Estrenan muchas más cosas, pero son para mercado de Malasia, de Japón, indio, surcoreano. Entonces las hemos eliminado por intentar hacerlo un poco más occidental. Pero quien le gusten un poco esas cosas, pues la verdad es que por ahí que investigue, porque tiene bastante contenido. Y ya está. Vamos con HBO. Aquí estamos, donde 3 reconocidas drag queen inspiran y enseñan a sus propias hijas a salir de su zona de confort para disfrutar de una noche drag por todo lo alto. Pausa relativa. Y por otro lado, Betty, que sigue la historia de varias chicas que intentan abrirse un hueco en el mundo del skateboard en Nueva York. Y por último, Disney Plus, que no estrena nada. El otro día anunciaron que iban a empezar a trabajar en The Mandalorian 3. Ah, sí. Sí. Seguimos. Apple TV Plus presenta un documental Beastie Boys Story, que yo tengo ganas de verlo. Dos de los miembros de Beastie Boys ofrecen su visión íntima y personal sobre la historia de su banda. También está Defending Jacob. Sigue la historia de Andy Barber, un ayudante del fiscal que ante un caso de asesinato ve como todas las pruebas conducen a su hijo. Tiene mala pinta la de Defending Jacob, pero le ves un poco la crítica y la verdad es que la ponen un pelín flojilla. A mí me gustaría ver de Beastie Boys, la verdad. A mí me gustaba alguna canción y demás, pero bueno, a ver si consigo pillarla. Luego, Amazon Prime TV no presenta nada nuevo esta semana.
Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. El juego más vendido ha sido, por fin, ya hemos soltado ya el FIFA, así que Final Fantasy VII. Bueno, la semana pasada también fue Final Fantasy, ¿no? Creo que sí. Vale, vamos a hablar de Nvidia GeForce Now, que ya lo hemos comentado alguna vez, pero un poco rapidito ante las noticias de esta semana. Nvidia GeForce Now es el servicio de videojuegos en streaming de Nvidia y en esta ocasión todavía pierden más publicistas de los que ya se anunciaron hace unas semanas, un mes y algo. En este caso pierde a Xbox Game Studio, a Warner Bros., a Codemaster y a Clay Entertainment. Aunque bueno, mantiene los juegos de Ubisoft. A ver, en parte esto, es decir, hay que intentar explicar el por qué está pasando esta situación. Por un lado, sí que es la confirmación definitiva de que las publicistas de videojuegos pues, prefieren cortar relaciones con Nvidia, debido a que bueno, Nvidia está montando este servicio de streaming que ya hemos comentado. Y según parece, pues bueno, ellas prefieren tener el control último sobre el usuario y no pasárselo a Nvidia. Recordemos que Nvidia en realidad lo que te hace es una virtualización de tu tarjeta gráfica. Tú en realidad lo que tienes que hacer es adquirir el videojuego por detrás. El tema es que, bueno, debido a cómo están constituidas las licencias de videojuegos, los publicistas entienden que Nvidia infringe esta licencia y que en realidad de la mensualidad que va a exigir Nvidia en la GeForce Now, pues que ellos quieren algo por esa razón de licencias. Cosa que, claro, no pasaba cuando Nvidia mantenía el servicio como gratuito. Por eso hasta entonces no había habido ningún problema. Nvidia cambió el modelo de suscripción al de pago, que de hecho era bastante bajo, como $5 con algo, y a partir de ahí, pues bueno, las publicistas empezaron a exigir. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso es un problema. Además, sí que es verdad que Nvidia reconocía que iba a permitir la conexión con los videojuegos independientemente de si los publicistas aceptaban esto o no. Es decir, que no hubo ninguna consulta. Y bueno, cuando vieron que había aparecido esto y que no había ninguna consulta, pues directamente retiraron el catálogo y fuera. Lo cual recuerda a errores del pasado que ya han cometido otras tecnológicas. Por ejemplo, recordemos en su momento inicial Apple, cuando lanzó iTunes, que intentó agregar la música de las discográficas sin que hubiese un acuerdo inicial, y aquello pues evidentemente implosionó y evolucionó en iTunes, que luego todos conocimos. O por ejemplo Google, cuando intentaba agregar las noticias de periódicos con Google News, y en sitios como aquí en España se prohibió. Entonces, bueno, es un movimiento difuso de GeForce Now, que la verdad es que ha quedado un poco tocada en este aspecto en cuanto a IP, que te marca una vez más la fuerza de la IP. Y pues una vez más recordamos a Stadia que o necesitas IP o estar muerta, porque GeForce Now funciona mucho mejor que Stadia y sin embargo se le ha ido una grandísima parte de la IP. Que sí, que Nvidia te dice que ahora está otra vez negociando con las publicistas y tal, pero bueno, lo que quieren las publicistas es tajada y ya está. Y además es complicado las publicistas, porque algunas están desarrollando su propio servicio, tipo Electronic o Origin. Otras, bueno, pues están entrando más por la parte más fuerza o se van a volcar más al lado de Microsoft y de Sony, complicándose menos la vida. Entonces, pues ahí está el tema. Sí, lo que dice aquí quien tiene la sartén por el mango en principio es quien tiene la IP. Y lo vemos, se han publicado muchos artículos al respecto. Se ven, y voy a poner un ejemplo similar. Sobre todo se está comentando ahora cómo todo el impacto que se creía que iban a generar las ligas y los equipos, sobre todo en torneos de videojuegos, pues todas esas proyecciones se han visto un poco mermadas en el sentido de que no han llegado a los objetivos que se tenían en un principio. ¿Y por qué ha sido esto? Porque al final quien tiene el control es el que tiene la IP, y en tanto en cuanto tú no estés siguiendo sus incentivos o su rumbo o su roadmap, por así decirlo, te cortan, entre comillas, la verdad es que es curioso. O sea, yo, por sacar un caso similar, ¿no? En el que se ve un poco como que pierden el control, a pesar de que era tangencial.
lo que has dicho es totalmente cierto. O sea, no se lleva ningún beneficio por la venta de juegos, pero es que además no se venden juegos en GeForce Now, pero tampoco se llevaban ventas dentro del juego, que era lo típico que hacen algunos marketplace, como, oye, pues me llevo un porcentaje por las armas, por las skins y demás. Claro, aquí ya juegas con tecnicismos a pesar de que a nivel usuario tú lo ves y dices, oye, esto no tiene ningún sentido, pero sí que realmente estás jugando a nivel legal de, oye, esto es una licencia y tú realmente no tienes la propiedad, y tienes el control hasta en la liga, el control hasta en cómo desarrollas el juego. Te varían una cosa y ya a lo mejor un jugador de tu equipo no es igual de bueno porque te han cambiado un arma, ¿no? Sí, de hecho, sí, a relación con lo que dices tú de las ligas de eSport, una de las cosas que siempre se comentaba era el modelo Activision, mucho más cerrado a algún otro de ligas como el Counter-Strike, que lo había dejado de manera más abierta. Y de hecho la realidad es que las ligas de Counter-Strike funcionan mejor que la de Overwatch, de Activision, que son modelos completamente distintos. Entonces, ahí está también un poco el rollo ese de modelo abierto, modelo más cerrado. Y la verdad es que aquí con lo de Nvidia, pues en realidad es verdad, es que las compras y tal no afectan a Nvidia. Nvidia simplemente te pone el servicio. Pero ya es simplemente una capa suficiente para que las publicistas entiendan que se pierde la conexión última con el usuario y que eso puede ser peligroso. Entonces se escudan en el rollo legal y tal, de licencia. Pero vamos, me parece que en realidad el asunto más de fondo es ese. Modelo más cerrado, modelo más abierto. Y las publicistas son modelo más cerrado. Algunas de ellas. Bueno, Valve hemos visto que en ese aspecto. Al final la cuestión está en que todas las partes están obligadas a entenderse, porque todas se necesitan para que su negocio funcione. Entonces veremos la que se lleva, que obviamente será la que fije unas condiciones que aparentemente sean más ecuánimes para todos en el reparto del pastel, pero es que ahora mismo yo puedo tener el juego más guay del universo, pero como no tenga dónde correrlo... Bueno, están obligados a entenderse, pero también muchas veces esas cosas ocurren con fuerza mayor. Mientras todo el mundo está bien, no tiene ninguna presión, ¿sabes? Al final tienes que tener una estrategia equilibrada, y lo estás viendo. Se están dando cuenta hasta Google con Steam y Amazon con Stadia. Google con Stadia, disculpad, y se me ha ido la pinza un momento. Y Amazon también con su estudio de videojuegos, que recordemos, salió hace poco una noticia que iban a sacar este año su propio videojuego, corriendo sobre su motor, que se llama Lumberjack. Entonces, y haciendo adquisiciones y fichajes importantes, en plan, fichando gente que ha estado involucrada en el desarrollo de estudios desde cero. Con lo cual te da pie a pensar que, oye, no solamente tienes que hacer hincapié en en poner el hardware o el servicio de streaming, sino también tener algo de IP también por defenderte un poco y tener algo de llamar al usuario. Por cierto, bueno, rápidamente, el Lumberjack yo lo he estado utilizando y me parece que a nivel de motor compite bastante mal con el resto, con lo cual ya Amazon, ahí creo que ya parte desde un punto de vista un poco más débil, pero bueno. Pero fíjate, solo por decir que no deja de ser una estrategia en donde lo que intentas es independizarte de todos los jugadores que hay e intentar ser autónomo para poder fijar tu historia, nada más, o sea, como estrategia, nada más. Sí, no sabes, o sea, vas viendo cómo se desarrolla y tienes que tener un poco de todo, porque al final ni las mismas publicistas, o sea, yo creo que en uno de los Noctua saqué un extracto de una conferencia de resultados en el que el propio CEO te decía que no, o sea, él veía lo mismo que vemos nosotros, y ante esto, pues iba a tocar un poco todos los palos para ir viendo cómo se desarrollaba, intentando siempre tener el contacto último con el cliente. Take-Two creo que era. No sé si era Take-Two o Activision, sí. Vale, vamos con la Lightning Round. Las ventas de Nintendo Switch se doblaron durante el mes de marzo, ¿por qué será? Apoyadas por el lanzamiento de Animal Crossing, y las de PlayStation y Xbox subieron más de un 25% respecto al año pasado. También el consumo general de videojuegos subió más de un 11% en marzo. Otra noticia ha sido que un inversor activista, Value Act, ha aumentado la posición en Nintendo. Y durante esta semana hemos escuchado bastantes críticas al respecto, como por ejemplo que Value Act que pues no entendía a la compañía por su situación especial, que Nintendo era una compañía especial, que estos, o sea, siempre hay como ese estigma en los inversores activistas que no entienden el negocio y demás, ¿no? Y hay que resaltar varios puntos. Primero, que llevan bastante en el accionariado, es decir, que creo que decía antes Flavio que habían ido aumentando la posición, ahora creo que tienen como un 2% de accionariado y no tienen ni siquiera sitio en el consejo. Hicieron un comunicado en el que lo que decían es que querían apoyar a la directiva y si podían ayudarles con la estrategia digital.
Y, o sea, lo que hace esto es reforzar el proceso o la idea que tenga la directiva o reforzar su proyecto. Y aquí os quería preguntar una cosa, si habéis trabajado alguna vez con una empresa japonesa, porque precisamente una de las críticas iba por ahí, como que no entendían los procesos dentro de este tipo de empresas, que tenía una IP muy peculiar y que lleva otro ritmo. ¿Vosotros habéis trabajado con alguna empresa japonesa? No, yo no. Yo no. Yo solo, o sea, la poca referencia que tengo es la de haber leído. Por ejemplo, la integración que realizó Renault con Nissan, que era hablaba un poco de lo distinto que las distintas maneras tan divergentes que tenían de trabajar unos y otros. Sí, pues a ver, esto no tiene por qué ser bueno o malo, pero yo sí he trabajado con alguna y alguna potentilla y son eminentemente lentos. O sea, porque llevan unos procesos internos, o sea, es como una filosofía más de pensar los movimientos, analizarlos muy bien. Yo trabajé con Sumitomo, que es un conglomerado bastante importante japonés, y es que te das cuenta, ¿no? Cómo tanto en el proceso de entender las cosas cuando les explicaba sectores y demás, como a la hora de tomar decisiones. Entonces, ha habido como muchas críticas a este respecto y yo quería decir que, oye, cuidado porque lo único que quieren es intentar ayudar a la empresa y no tiene por qué ser un inversor activista malo porque sea inversor activista. Siguiente noticia, Facebook lanza una app de gaming para streaming en vivo. Al principio solo estará disponible en Android y estaba planeado lanzarse este junio. Epic Games lanza Fortnite por fin en para Play Store, ya que hasta ahora solamente se podía obtener vía descargarla, digamos, por fuera. Y Stadia consigue llegar al 1 millón de usuarios. Se parece a TikTok en la curva de adopción de usuarios. Tecnología. Facebook entra en el accionariado de Reliance Jio Platform con un 9,99%. Hay que decir que Jio es una subsidiaria que tiene pues, más o menos 3 años y medio de actividad o de antigüedad que pertenece a Reliance, que es el operador telefónico más grande con más de 370 millones de suscriptores. Vamos a dar un poco de contexto para entender la noticia, porque en podcast anteriores ya comentó Flavio concretamente cómo había un empuje por parte de empresas tanto más occidentales, en concreto estadounidense y también China, de hacerse con este mercado, con el indio. Facebook intentó acceder a India a través de Free Basics, que era como una especie de aplicación para permitir a gente que no tenía poder adquisitivo acceder de forma limitada a Internet. Hace poco comentamos el esfuerzo que estaban llevando a cabo compañías de todos los países por llevarse lo que es uno de los mercados emergentes más importantes del mundo y el mercado más importante de telecomunicación a nivel de usuario. Ejemplos de estos que hemos dicho antes, por ejemplo, Walmart compró el 77% de Flipkart, que es un retailer online. Google, Netflix, por ejemplo, con sus nuevos modelos que empezó a probar en China, es decir, su producto llevado a un segmento más bajo, solo para móvil, con un precio menor. Es decir, hay varios ejemplos, ¿no? Por contar un poco la historia de Jio y cómo consiguió hacer una plataforma tan importante, es que lo consiguió a base de dar acceso gratuito a Internet a gente con poco poder adquisitivo. Si bien Facebook intentaba darle acceso limitado a través de su plataforma, Jio lo que hizo es, el más puro estilo Venture Capital, pagar, o sea, digamos, montar una network de telefonía móvil muy grande, dando acceso, entre comillas, completo a los usuarios a todo lo que era Internet. Sus clientes, por tener una referencia, en 2018 consumían 3 veces más que un cliente europeo medio. ¿Y diferencia con las telcos tradicionales? Pues que la red de datos de 4G, más llamada de voz, apuestas por costes marginales más bajos y 32 billones de gasto inicial para montar, digamos, esta red. Nos hemos notado aquí unos pros de esta entrada de Facebook con Jio, de este partnership, ¿no? Que es que Facebook entra en un monopolio prácticamente, porque Jio está muy por encima de otras compañías telefónicas que están allí, como Bharti, Airtel y Vodafone. Además es un socio con mano, se comenta, en el gobierno, cuando a ti antes te han puesto las cosas difíciles. Comentábamos antes que Facebook intentó entrar
con Free Basics, pero que este movimiento fue parado un poco por el gobierno. Luego, además, otro punto positivo, el e-commerce, o sea, la parte de e-commerce que comentaba Zach, ¿no? A la hora de hacer el partnership. Nosotros queremos ayudar a la gente en India a crear nuevas oportunidades. Y ahí se deja entrever un poco la estrategia que quieren seguir, que entra en confrontación con, digamos, el movimiento chino, ¿no? Y es montar la especie de WeChat en India. Recordemos que, como hemos comentado varias veces aquí en Noctua, WeChat en China se utiliza para todo. O sea, tú llegas a muchos restaurantes y la carta de restaurante la tienes que ver a través de WeChat. Si no tienes la WeChat para ver la carta de restaurante, no puedes comer ahí. O pagar, por ejemplo. Entonces, bueno, otro punto interesante es que Jio, una de estas nuevas super apps, que es dueña de un e-commerce que se llama JioMart, dueña de un servicio de música que se llama JioSam, tiene smartphones, tiene un negocio de banda ancha, tiene streaming con JioTV y un servicio de pago que se llama JioPay. Entonces, bueno, una apuesta interesante por hacer frente un poco a esta tendencia de hacer una super app en base, yo entiendo que a WhatsApp. Sí, además, la verdad es que sí que puede funcionar bien, porque la cultura india, lo de Jio está súper integrado, pero lo de WhatsApp es brutal. De hecho, es todo WhatsApp y, ojo, no escriben, tienen la tendencia de enviarlo todo por audio, lo cual, pues, en fin, cargan bastante la red. Por eso, bueno, pues lo de Jio, la verdad es que tiene bastante sentido. Yo creo que va a funcionar bien, va a funcionar bien, y sí que puede ser la copia más parecida a eso, al modelo chino con WeChat. Sí, además, cuando ves todo el abanico de apps que tiene Jio, y que no debemos pensar en Jio como una plataforma así, una telco antigua a la telefónica, sino como algo más modernete, pues puede que le salga bien la jugada. Bueno, vamos con el Lightning Round, que se nos acaba el tiempo. Apple expande sus servicios de Apple Music, Arcade, Podcast, Apple Store a 20 nuevos países. SAP nombra a Christian Klein como su único CEO después de que hace unos 6 meses nombrase a un ejecutivo dual con Klein y Jennifer Morgan. Google dejará a comerciantes listar sus productos en Google Shopping de forma gratuita a partir de la semana que viene, con el fin de competir mejor contra Amazon y ayudar ante la situación actual al comercio tradicional. Siguiendo con Google, solicita a todos sus anunciantes que en un plazo de 30 días verifiquen que son verdaderos anunciantes, para así evitar problemas como ya hubo en las pasadas elecciones. Bueno, esto en realidad ya se venía haciendo con todos aquellos anuncios de índole político, pero ahora pues se extiende a todo, de tal forma que los usuarios verán quién es el pagador del anuncio y el país de procedencia. Antos, el servicio híbrido de Google Cloud, ya soporta también AWS. Loom, de Alphabet, lanza su primer globo que presta un servicio comercial. Lo hace en Kenia. Recordemos que es uno de los proyectos estos, entre comillas, raros que hace Google, que son pues una especie de globos para pues, proveer internet, servicios de internet en sitios más aislados. Twitch ficha a Tracy Chan de Spotify como nueva jefe de producto e ingeniería para música. WhatsApp amplía las videollamadas para múltiples, para hasta 8 personas, que actualmente creo que estaba limitado a 4 y ahora ya son 8, y esto va a poder ser una bacanal. Spotify lanza las listas de podcasts. El objetivo, pues que los clientes descubran nuevos podcasts. Ejemplo, mejores podcasts de la semana, Cena de Crimen, que son podcasts sobre crimen, Brain Snacks para, bueno, pues sobre aprendizaje. Bueno, es simplemente resaltar por el empuje que está haciendo en esta línea, en esta vertical. Amazon. AWS anuncia Amazon AppFlow, un servicio en el cloud para gestionar datos que vienen de Software as a Service. Esta integración está diseñada para simplificar y automatizar flujos de datos entre el servicio de AWS y aplicaciones SaaS, pues como pueden ser ServiceNow, Slack, Marketo o Zendesk. El objetivo es que los clientes puedan consolidar datos de estas empresas y los que ya están en AWS. Sí, esto me suena un poco a la estrategia que estaba llevando también a cabo desde el punto de vista de las apps, por ejemplo, Salesforce, porque te intentaba decir en la última conference call, era a single source of truth, es decir, un sitio donde tú consolidaras todos tus datos. Y tiene también un poco que ver con la adquisición de MuleSoft y tal. Entonces, a ver cómo se desarrolla esto, es interesante. Seguridad. Bueno, y vamos con la última parte, ciberseguridad. Como nos estamos quedando sin tiempo, hay dos cosas que tenemos que comentar, pero una va a ser muy larga, lo tendríamos que hacer en otro podcast, que es exactamente cómo van a funcionar estas apps que van a intentar traquear para todo el tema del COVID-19 a los ciudadanos, las implicaciones que tiene, etcétera.
Pero yo creo que lo dejamos para la semana que viene, porque es que si no se nos va a ir de tiempo. Así que la otra cosita que quiere comentar Antonio es cómo están las medidas en China y el control que se está haciendo a la gente, por lo que sabemos más o menos ahora. Así que, Antonio, tienes 2 minutos. Madre mía, 2 El minutos. tiempo empieza ya. Relacionado un poco con esto, aunque ya lo, como comenta Flavio, lo desarrollaremos en podcasts siguientes, sobre el tema del control de la gente, de las personas. Y también está relacionado con una noticia que comentamos aquí en Noctua sobre, o como seguimiento de un vídeo que comentamos de Sky, de cómo era la entrada de un periodista hace relativamente poco a Wuhan, a la zona de Wuhan y a la zona de Pekín. Un poco cómo estaban las medidas de lo que era la vuelta a la normalidad. Y esto va relacionado con precisamente otro periodista, un enviado especial que está cubriendo para varios medios españoles en China y que se desplazó desde Pekín a Wuhan y luego un poco las medidas que tuvo que seguir para salir desde Wuhan a Pekín. Entonces, bueno, como los pasos, un poco lo que vamos a contar aquí son los pasos que ha tenido que seguir para salir de Wuhan, que son: inicialmente tiene que dar un OK a través de una aplicación, o tiene que recibir un OK a través de una aplicación que tiene instalada en el móvil y que se instalaba una vez que entraba en China. Una vez que tenía este OK de esta aplicación, tenía que recibir también el OK de la autoridad de la zona de distrito en la cual se encontraba o vivía. Y posteriormente se tenía que realizar un test de COVID para verificar que no lo tenía o que no tenía anticuerpos del COVID. Una vez esto, recibía un mensajito indicándole que tenía permiso para poder abandonar Wuhan y que pasaba a una lista de espera para poder comprar un billete de los 1000 que salían disponibles cada semana en dirección hacia Pekín. Si no se le asignaba billete a lo largo de esa semana para poder abandonarlo, pues tenía que volver otra vez a realizarse la prueba y obviamente, pues como saliese negativo, pues se tenía que pasar sus 15 días de cuarentena y si salía positivo, o sea, si salía negativo, pues volvía a entrar otra vez en esta lista de espera. El caso es que, bueno, casi como que tardó cerca de 3 semanas en conseguir asiento al tren. Una vez que llegó a la estación, tuvo que pasar 3 controles de temperatura. Luego el viaje a lo largo del tren, comentaba que aquello era lo más parecido a la NASA, que se encontró todo tipo de sujetos variopintos con todo tipo de escafandras y de elementos bastante curiosos y subgéneris, o sea que lo de la mascarilla casi como que era lo de menos. Y consiguió llegar pasado 5 o 6 horas, que es lo que dura el viaje a Pekín. En Pekín le recibieron las autoridades, otra vez con 3 controles de temperatura. Le recibió creo que era una policía o una autoridad del distrito en el cual se iba a alojar. Automáticamente se desplazaron directamente hacia la... Bueno, le hicieron otra prueba de COVID en el este. La metieron, bueno, la acompañaron hasta donde se iba a alojar, que creo que en este caso era un pequeño apartamento que tenía ella donde vivía en Pekín. Con la autoridad y con esta persona de este distrito, la metieron en su casa, instalaron un sensor de sensibilidad en la puerta y tenía que permanecer confinada durante 15 días en el este. Cada vez que la mujer abandonaba el apartamento, se activaba el sensor y automáticamente la llamaban por teléfono y la preguntaban si estaba sacando la basura. Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.